Queridos hermanos, Dios los bendiga y los llene de toda su palabra. Hoy les traigo a explicarles algo bonito que he visto en esta parte del libro de Mateo, del capítulo 14, versículo 22 al 32, donde Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué nos dice esto de caminar sobre las aguas? Vemos que en ese momento Jesús caminó sobre las aguas, pero para nosotros, ¿qué es caminar sobre las aguas? Y ese es el tema de hoy. ¿Qué es para nosotros los hijos caminar sobre las aguas? Y vamos a comenzar a leer. Primero, a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por darnos este conocimiento de ti, para que la gloria sea tuya. Bendito sea, Señor. Amén. Dice, después de la primera multiplicación de los panes, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que embarcaran. Debían llegar antes que Él a la otra orilla. Mientras Él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y Él seguía allí solo. Los discípulos los mandó en la barca y Él se quedó solo. A veces Dios nos deja un momento solos para que sepamos qué somos sin Él. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Si Dios nos deja un momento, ¿perseveras en Él o te pierdes? Continuemos con el tema. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Ustedes ya están en la barca de Dios. Cuando nos hemos bautizado somos criaturas nuevas. ¿Y qué dice la parábola de las semillas? Hay unas semillas que por causa de la palabra, la persecución, no llegaron a buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra es la que permaneció en Dios, la que construyó sobre la roca, que vinieron los vientos, las lluvias y las tormentas. ¿Qué dice en Apocalipsis 12:17? Vamos a leer Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Sabemos que por causa de la palabra vamos a sufrir persecución. Y aquí ellos ya estaban en la barca, ya estaban, como quien dice, bautizados, ya habían recibido el Espíritu, ya eran una criatura nueva, habían dejado la vida que ellos llevaban y ya estaban en el camino de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no lo que ellos querían, porque ya eran hijos. Entonces comenzaban a sentir la persecución. ¿Y cómo somos en la persecución sin Dios? Juan 16:33, ¿qué nos dice? Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo ya he vencido al mundo. Tenemos que tener paz en Dios manteniéndonos en la oración, en los caminos de Dios. Ahora, antes de amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron: «Es un espíritu», y por el miedo se pusieron a gritar. Se asustaron de ver la presencia de Dios. Es bueno tener temor a Dios, es lo mejor. Por ahí comienza la sabiduría, por el temor de Dios.
Enseguida Jesús les dijo: ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. En ese momento, Pedro caminó sobre las aguas. Pero ¿qué es caminar para nosotros sobre las aguas? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Le dijo que si ella le pidiera a él agua de beber, él le daría agua viva, que se convertiría en nosotros en un chorro que salta hasta la vida eterna. ¿Qué es esa agua viva? El agua viva es el Espíritu Santo, el don de Dios que nos lleva a la vida eterna. El don de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y él empezó a caminar sobre las aguas, sobre el Espíritu. Jesús le dijo: ven. Bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, caminamos en dirección a Jesús. Porque antes caminábamos por todos los caminos del mundo y éramos esclavos del pecado, de la carne. Como criaturas nuevas, ya buscamos las cosas del Espíritu y no las de la carne, porque ya somos Espíritu y somos hijos. Entonces Pedro comenzó a caminar en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿A qué se refiere esto? A la semilla que alcanzó a agarrar por las persecuciones del mundo. La palabra se pierde. El viento seguía muy fuerte. ¿Por qué? Porque el viento estaba atacando por causa de la palabra. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él tuvo miedo. Les repito en Juan 16:33, les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo ya he vencido el mundo. Si nosotros nos agarramos de Jesús, aunque Él se vaya un momento, tal vez sentimos que vamos a caer, pero Él está: ánimo, yo ya he vencido el mundo. Agárrate de Jesús. Agárrate de Jesús, Él es la puerta. Empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es la puerta de las ovejas. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Es Jesús la puerta de las ovejas, y el que no entra por la puerta es un salteador. Él, por medio de las aguas, del Espíritu, el don, el arrepentimiento, la nueva criatura, ya iba en dirección a Jesús, a la puerta de las ovejas. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Por qué no has creído que yo estoy aquí para salvarte, para darte la mano, para alejar los vientos? Esos ataques, esas persecuciones, en mí las pasarás, en mí solamente. Nadie puede salvarse por sí solo, solamente por Él. Solamente por Jesús podemos llegar a Él. Subieron a la barca y cesó el viento. Subieron a la barca y cesó el viento. Ya estaba con Jesús, ya el viento se fue, Él lo controló, lo quitó. Entonces, si nosotros vamos a caminar por las aguas, por el camino del Espíritu, buscando las cosas espirituales, no tengamos miedo, porque Jesús nos tiene de la mano. Y si nosotros sentimos que nos hundimos, gritemos el nombre de Jesús. Jesús, me estoy hundiendo, ven, dame tu mano. No vaciles, no tengas miedo, que en Él nos agarraremos para continuar construyendo la casa en la roca.
benditos y alabados. Bendito y alabado sea Dios, y benditos ustedes que escuchan su palabra y la cumplen. Bendiciones para todos, hermanos.